Buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad está con nosotros el magíster Carla Hoffman Barrientos. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencia Económica. Carl, buenas tardes y gracias por estar de nuevo en el programa. Muy buenas tardes, Silvano. Es un placer de estar nuevamente en tu programa y esperamos seguir hablando de economía. Con el magíster Hoffman, en esta oportunidad, vamos a hablar de la eficiencia de la inversión pública en Bolivia. Bueno, pero para empezar, Carl, ¿qué es la inversión pública y de dónde vienen los fondos que la sostienen? Muy bien, en realidad los fondos y las fuentes que alimentan estos fondos en el Tesoro General de la Nación son fundamentalmente los fondos provenientes de los tributos, de los impuestos. Toda la economía se sostiene sobre los impuestos directos, los impuestos indirectos, los impuestos de hidrocarburos ahora y todo lo que son impuestos fundamentalmente. Y adicionalmente vienen recursos de crédito, de préstamo de organismos internacionales, ¿no es cierto? Entonces estas son las principales fuentes. Ahora estas fuentes se dedican, o más bien se utilizan en lo que son los diferentes municipios, las gobernaciones, el poder central, todo aquello, para poder financiar sobre todo obras, proyectos y lo que le llamamos inversión de capital e inversión corriente. La inversión corriente es la que no genera un incremento de su valor. En cambio, la inversión se espera que genere réditos y que vaya creciendo cada vez más. Entonces, la inversión pública se llama inversión pública a los gastos, o más bien a los recursos que utilizan las diferentes los organismos descentralizados del Estado y el mismo Estado para poder financiar cierto tipo de proyectos y el funcionamiento de los municipios. Bueno, entonces se genera riqueza, todos aportan a generar riqueza y finalmente esos fondos son devueltos a través del Estado en obras, en proyectos para, digamos, el bien público, el bien de las personas, de la población. Justamente, ¿a qué apunta la inversión pública? ¿Y cuándo esta inversión pública se podría decir que es eficiente? Bien, entonces la inversión pública sobre todo tiene el objetivo fundamental de generar mayores volúmenes de riqueza para el país. Hacemos inversión sobre todo en formación bruta de capital fijo, es importante decir eso, que son proyectos, que son obras que generan mayor valor con su funcionamiento. Entonces, es lo mismo que la inversión que se hace en una empresa privada. Un inversor invierte un monto, digamos, $1,000, y estos $1,000 los recupera y hace que funcione permanentemente su empresa y va generando cada vez mayores recursos, de manera que se potencie su empresa. Lo mismo en el Estado, no siempre es, pero debería ser que se hace una inversión y esta inversión genera beneficios sociales y económicos. Genera beneficios sociales y genera sobre todo beneficios económicos y hace que nuestro Producto Interno Bruto, la economía del país, vaya creciendo cada vez más. Hay dos formas de hacer crecer la economía. Según los clásicos economistas dicen que el gasto genera un incremento o genera con su movimiento riqueza
a partir de que finalmente ese gasto que se llama consumo va llegando hasta los inversores que van haciendo crecer el dinero, ¿no es cierto? Pero este es un crecimiento muy lento. Entonces, ¿cuál es el crecimiento rápido que se espera que se genere a partir de precisamente la inversión de capital de inversión? Nosotros hacemos inversión en una empresa, por ejemplo, y esperamos que esa empresa vaya generando ganancias. O sea que todo proyecto debería ser rentable para que genere ganancias. En tu investigación, Carl, has hablado de eficiencia. ¿Cuándo una inversión pública es eficiente? Mira, es llamativo que en el país, durante los últimos 15 años, digamos en la era del MAS, la inversión pública se ha multiplicado por 10 veces. Si antes se invertían 5.000 millones de dólares, o de dólares en este caso, ahora se invierten 50.000 millones de dólares. Te estoy diciendo que la inversión ha crecido 10 veces. Y si ha crecido 10 veces la inversión, por teoría económica deberíamos esperar que los ingresos también crezcan 10 veces. O sea, el Producto Interno Bruto debería crecer 10 veces. Y en el mejor de los casos, el Producto Interno Bruto ha crecido solamente 300%. O sea, ha crecido 3 veces, mientras que la inversión ha crecido 10 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos siendo eficientes, ¿no es cierto? La eficiencia económica se mide por la rentabilidad que genera una inversión, y esta inversión debería crecer casi en la misma proporción. Si yo invierto $1,000, voy a esperar un rendimiento de $3,000, $4,000, $5,000. Y si invierto $3,000 o $10,000, también voy a esperar que los retornos sean mucho mayores, ¿no es cierto? Entonces hemos invertido bastante, hemos invertido 10 veces más durante los últimos 15 años y nuestro crecimiento apenas ha sido 3 veces mayor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no estamos siendo eficientes con la inversión. Esto sin el ánimo de ser demasiado economicistas, ¿no es cierto? Y vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo por qué no somos eficientes. Justamente aquí viene la pregunta entonces, ¿cuáles podrían ser las causas? Bien, veamos que la inversión pública, primero se dice se han invertido $1,000 esperamos nosotros el rendimiento de toda esa inversión. Pero recordemos que hay dos tipos de gastos, ya lo dije en un principio. Los gastos corrientes o de funcionamiento, que son para pagar sueldos, para pagar reparaciones, para comprar suministros, etcétera, etcétera, etcétera. Son dineros que se utilizan inmediatamente en consumo final. Yo recibo mi sueldo, voy, compro cosas, pago mis créditos, etcétera, etcétera. Esto sucede exactamente con los gastos de inversión. Y por ley, dentro del país, las instituciones solo deberían utilizar el 25% de sus recursos en gastos de funcionamiento. El 75% debería ser utilizado en gastos de inversión en todas las instituciones estatales y de manera que se prevea de que los recursos vayan generando mayor riqueza. Pero no sucede esto, lamentablemente. Hemos descubierto y hemos visto de que en el país apenas el 25% se invierte en gastos de inversión, al revés de lo que debería ser, ¿no es cierto? Y el 75% se invierten en gastos corrientes o de funcionamiento. Bueno, en realidad no hay que culparlo al Estado. El Estado tiene que pagar educación, tiene que pagar salud, fuerzas armadas, policía, y esos son gastos corrientes, gastos directos.
Sin embargo, donde deberíamos ser minuciosos y esperar que este 75% de la inversión realmente se invierta en inversión, debería ser en las instancias descentralizadas del Estado, gobernaciones, municipios, universidades y todos los entes descentralizados del Estado que por norma y por ley deben utilizar solamente el 55% en gastos de... Cuando se ha hecho el análisis de todos los recursos del Estado, solamente el 25% son utilizados en inversión, gastos de inversión. Y cuando se hace el análisis de las gobernaciones y de las alcaldías, evidentemente vemos en los libros o en los papeles de que utilizan el 75% en inversión. Muy bien, y decimos, ¿cómo? Si se utiliza el 75% no rinde la inversión. La primera gran falencia es de que la mitad de ese 75% se utiliza en gastos recurrentes, que son llamados gastos de inversión, que son gastos para que funcionen las escuelas, mantenimiento y operación, etcétera, etcétera, de los proyectos, pero son gastos de funcionamiento. Y dentro del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, estos recursos están catalogados como recursos de inversión. Entonces, el primer gran error es invertir en costos recurrentes. Hemos hecho el análisis hace 2 años de los municipios y hemos visto que más de la mitad de los gastos de funcionamiento en todos los municipios son gastos recurrentes. Entonces, del 75% ya estamos hablando de que se invierte solo el 37.5% en inversión. Y estuviéramos felices y contentos de que el 37% se invierta en gastos de inversión. Pero no sucede eso. Hacemos un análisis de los municipios y vemos que la mitad solamente de los recursos, o sea, de ese 37% estamos hablando de la mitad de los recursos, casi 18.5%. 18.5% se invierten en inversión como tal, en proyectos. ¿Ya? El resto se matiza, se dice se está gastando en inversión, pero se gasta en gastos. Como decimos, del 18% todavía estuviéramos felices ya. Yo dije, está bien, 18%. Resulta que de ese 18%, un 11% solamente van a inversión en proyectos rentables. Los otros proyectos son proyectos que ni siquiera se ha hecho preinversión y no sabes cómo valen. Ahora, para saber si una inversión rinde o no, ¿qué hacemos? Lo que deberíamos hacer, Silvano, es un análisis o una evaluación de impacto. A ver, yo estoy construyendo este hospital. Veré si este hospital está generando beneficios en la población. O estoy construyendo un sistema de riego. Veré si este sistema de riego va a generar mayor producción, etcétera, etcétera. Y eso es fácil cuantificar. Pero de estos proyectos, muchos de estos proyectos no son rentables. O sea que, como te decía, ¿cómo hacemos la evaluación? Vemos el impacto que está generando. Pero el impacto hay que verlo en el mediano y en el largo plazo. El impacto recién puedo ver después de 10, 15, 20 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos invertir recursos? Bueno, hay que hacer 3 evaluaciones ex post, que son de impacto. Una apenas está en funcionamiento el proyecto, otra cuando vamos a ver en el mediano plazo y otra en el largo plazo para ver los resultados finales y si se han cumplido los objetivos y los impactos. Entonces, recurrimos
a la evaluación ex ante. La evaluación ex ante de todo proyecto es evaluar el proyecto antes de que se lo ejecute y de que funcione. Entonces, el proyecto tiene que ser rentable. Y aquí, para ser eficiente la inversión, tiene que ser invertida en proyectos rentables. Entonces, mira, lo que lamentablemente no se hace es ver si un proyecto va a ser rentable o no. Y la evaluación que se hace a los proyectos, lamentablemente, es una evaluación subjetiva. A ver, voy a hacer inversión pública y les digo, pero tienes que ver si es rentable o no. ¿Cómo? Mi profesora me ha dicho que no se ve la rentabilidad de los proyectos sociales porque están beneficiando a la sociedad, entonces no deben. Pero hay que valorar esos beneficios y ver si esos retornos que está generando la inversión realmente son rentables. Entonces, se puede hacer un análisis de rentabilidad de un proyecto social y es lo que lamentablemente no se hace. Yo he propuesto ya de que se haga el análisis de rentabilidad de estos proyectos para ver si es rentable. Entonces, en suma, el 11% solamente se invierte realmente en inversión y no vamos a esperar que eso genere un crecimiento como si se estuviera haciendo inversión del 100%. Entonces, hay tres tipos de falencia, ¿no es cierto? Primero, de que no todos los recursos que se dicen son inversión. Segundo, de que muchos de los recursos se gastan con el rótulo de inversión sin ser inversión. Y tercero, los proyectos que se ejecutan no son rentables. Pero además la gran falla viene de las instituciones o del Estado que le dicen que evalúe. ¿Cómo deberíamos evaluar? Deberíamos evaluar bien los proyectos y deberíamos hacer una evaluación ex post para ver el impacto de la inversión que estamos haciendo. Lo único que se evalúa ahorita es cuán gastadores somos, cuánto gastamos, ¿no es cierto? El BIFE hace su evaluación a los municipios, a las gobernaciones y a la universidad también, de cuánto han gastado de su presupuesto anual. Tú tenías $1.000.000, has gastado $500.000, te has aplazado, 50% deficiente nomás así, y esa eficiencia no nos sirve de nada. Es más, esa medición de cuánto gastó genera distorsión de la inversión y distorsión del gasto, y se malgastan los recursos. Se obliga a los municipios fundamentalmente a gastar más los recursos. ¿Cómo? Llega octubre y empiezan a hacer sus POAs reformulados, sus programas de operaciones que los reformulan. Y primero hacen un reformulado. Bueno, no vamos a hacer el hospital, señores, pero vamos a hacer 10 canchitas de pasto sintético. ¿Les parece? Bravo, todo el mundo aplaude, no les gusta jugar fútbol, a todos. Entonces, cambian ya el proyecto. Llega noviembre y dicen, no vamos a poder utilizar, no vamos a poder hacer las canchas porque no las hemos licitado y no hay quien nos provea el pasto sintético porque en todo el país se están haciendo canchas de pasto sintético. ¿Qué hacemos? Cambiaremos por, haremos con estos gastos y finalmente llegan a gastos corrientes, ¿no es cierto? O llegan a donaciones, a lo que quieran. Se malgastan los recursos, estos recursos que estaban siendo planificados para inversión, se los gasta como sea. Y desde el Estado se precisamente presiona a los municipios. Los municipios quieren ser eficientes, quieren gastar todo su POA. Y como hay alguien que los controla por atrás para ver si ha gastado todo su POA, hay que gastar todo el POA cambiando partidas, haciendo lo que sea. Esa es la situación que tenemos. Cuando hablamos de inversión pública, has manifestado la importancia de pensar también en una suerte de beneficio en el ámbito social.
has manifestado que existe la forma también de evaluar este impacto en el ámbito social, porque como se dice, no, ese sí, algunas veces se habla de inversión a fondo perdido. Ya, mira, incluso es importante decir que todo proyecto social puede, a ver, ¿en qué se diferencia un proyecto social de un proyecto privado? Creo que es importante manifestar. Un proyecto privado yo evalúo a partir de mi flujo de fondos proyectado. ¿Qué es eso? Mis ingresos menos mis costos, menos mi inversión inicial. Ese es el flujo de fondos. Y yo proyecto esos recursos de cada año y le descuento la tasa de descuento, porque no es lo mismo tener $1,000 en el bolsillo ahora que $1,000 de aquí a 10 años. $1,000 de aquí a 10 años es nada, ¿no? Es menos de $1,500 o $2,000, ¿no? Por la tasa de descuento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En un proyecto privado lo que hago es ingresos menos costos, menos inversión inicial, lo proyecto en 10 años y veo si es rentable o no. En cambio, en un proyecto de carácter público o de inversión pública, igualito. Tengo mis costos y mi inversión son las mismas. Si hago una escuela pública, los costos van a ser los mismos. Si hago una escuela privada, los costos van a ser los mismos. Las inversiones van a ser las mismas. Bueno, suponiendo que todo es correcto, pues no es cierto, porque a veces la inversión pública es mucho más grande porque hay jugadas por atrás, pero estamos suponiendo que todo es correcto en el país. Entonces, la inversión, los costos son los mismos, las inversiones son las mismas. ¿Qué varía? Los ingresos. Vamos a ir a un ejemplo que siempre les doy a mis alumnos. Yo construyo un puente. Si soy inversor privado, construyo un puente, mis costos han sido esos, mis inversiones esas. Mis ingresos, ¿cómo voy a generar? Pongo una tranca en el puente y a todo camionero que pasa le cobro su peaje para recuperar mi inversión, ¿no es cierto? Y si es un proyecto social o público o de inversión pública, ¿qué hago? No puedo poner la tranca. Entonces, lo que hago es valorar qué beneficios ha generado en la comunidad. He puesto el puente y en la comunidad, por ejemplo, he podido vender al mercado mi producción que antes se echaba a perder. Hay que valorar cuánto anualmente representa esa producción que no vendía. Ahora, no va a ganar el Estado, pero va a ganar la sociedad, la comunidad. En un hospital exactamente igual. He hecho la evaluación del hospital de Punata y el hospital de Tiquipaya y hemos visto que son inversiones rentables. Ahora, hay inversiones que no son rentables y que, a ver, hay una represa en Mixqui y la represa tiene una inversión de $7 millones. Entonces se espera que los rendimientos sean por lo menos cada año de $1 millón, ¿no es cierto?, para cubrir esa deuda. Y no sucede esto. La rentabilidad es negativa. Y me dicen, ¿cómo, licenciado? ¿Cómo un proyecto productivo no va a ser rentable? Y descubrimos que no es rentable porque 7 millones se invierten en 200 familias para regar 200 hectáreas. Y eso es irracional, ¿no es cierto? No podemos invertir 7 millones para regar 200 hectáreas. Entonces hay también, hay que ajustar bien aquello, porque si no es... Si hacemos un hospital de $10 millones para que atienda anualmente unas, por decir algo, unas 2,000 o 3,000 personas, estamos perdiendo y no es rentable, entonces eso también depende. Entonces, la inversión pública devuelve a los beneficiarios y a la sociedad esos beneficios, que los tendríamos que valorar para saber si son rentables o no.
Bueno, Carl, para terminar el programa, ¿alguna recomendación? Bueno, creo que la recomendación fundamental es de que debemos ser más eficientes con la inversión pública, ¿no es cierto? Y podemos serlo, podemos, que no se invierta el 11%, pues que se invierta el 25-30% como inversión. No vamos a tener necesidad de prestarnos recursos, de hacer nada absolutamente, y nuestra productividad se va a elevar terriblemente, ¿no es cierto? Entonces creo que la inversión fundamentalmente es esa. Y otra que quizás sea importante, de que cambiemos las formas de evaluación. Está bien que dejemos esta molestosa forma de evaluación de cuánto gasta, está bien que la dejemos, pero implementemos otras formas de evaluación para ver si están rindiendo nuestras inversiones o no. Muchísimas gracias, Carl. Gracias a ti. Bueno, estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el magíster Carl Hoffmann Barrientos. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE. Hablamos de eficiencia en la inversión pública en Bolivia. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.